En esta videopráctica disponemos de un dominio y un bosque en Windows Server 2008 y queremos introducir controladores de dominio de Windows Server 2012. Para ello, lo que haremos básicamente será preparar el esquema para poder soportar dicha operación. Antes que nada, vamos a ver en qué equipo estamos, en qué dominio y en qué bosque y con qué niveles funcionales. Abrimos herramientas administrativas, usuarios y equipos del directorio activo y directamente si hacemos botón de la derecha y propiedades en el nombre del dominio, que como vemos se llama soporte.ch, vemos que el nivel funcional del dominio es Windows Server 2008 y el nivel funcional del bosque también Windows Server 2008. Es suficiente. Ya decíamos que como mínimo para poder hacer la actualización directamente el nivel funcional ha de estar en Windows Server 2008. También podría estar en Windows Server 2008 R2, pero nos vale con este nivel funcional, tanto de dominio como de bosque. La siguiente operación será la de preparar el esquema para que pueda soportar controladores de dominio de Windows Server 2012. Como ya comentábamos en el post, se pueden introducir servidores de Windows Server 2012 sin necesidad de hacer esto, pero no podrían ser controladores de dominio. Vamos a abrir el explorador y vamos a introducir el DVD de Windows Server 2012. Lo tenemos aquí. Me parece recordar que en Windows Server 2008, pero no me hagáis mucho caso, estaba en Sources lo que vamos a buscar, que era el directorio ADPRE. Aquí está en Support. Abrimos el directorio Support y dentro de Support está el directorio ADPRE. Lo correcto sería coger el directorio entero, le damos copiar y lo copiamos, en este caso, por ejemplo, al disco duro C. Le damos pegar y realizamos la copia de ese subdirectorio entero. No tarda demasiado. Una vez copiado, hemos de estar con características de administrador, en este caso de administrador del dominio donde vamos a ejecutar la preparación del esquema, que debe ser obligatoriamente el dominio raíz, y además debemos de ser miembros de dos grupos principales. Vamos a echarle una ojeada, aunque ya lo hemos comentado en algún momento, pero vamos a colocar usuarios y equipos del directorio activo de manera que sea lo más práctico, diciendo que usuarios, contactos, grupos y equipos como contenedores y como hemos insistido en muchas ocasiones, también seleccionando características avanzadas. Aquí tenemos la parte de usuarios, aquí están los usuarios, nosotros estamos actuando como administrador del dominio y ese administrador del dominio vamos a decir propiedades y vamos a ver a qué grupos pertenece. Vemos que es miembro de los grupos administradores de empresa y administradores de esquema. Es necesario y por supuesto administrador del dominio donde se encuentra el maestro de esquema. Vamos a hacerlo completito, aunque ya lo comentamos también anteriormente. ¿Cómo podríamos ver quién es maestro de esquema? Pues lo vimos en un post anterior, ¿recordáis? Si fuera necesario, registrábamos una librería y si no, crearíamos una consola nueva donde añadiríamos el snapping esquema y ahí veríamos quién es el maestro de esquema. En este caso, creéroslo, el maestro de esquema es este equipo donde estamos, que pertenece al dominio raíz del bosque soporte y que al mismo tiempo es el dominio de nombre soporte. Por consiguiente, cumplimos con todas las necesidades. Administrador de este dominio, perteneciente a administrador de empresa y perteneciente a administradores de esquema. Perfecto. El nivel funcional es el correcto, luego lo que nos queda es ejecutar el ADPRE. Para ello, retornamos a donde estábamos, al directorio ADPRE que hemos copiado desde el DVD de Windows Server 2012. La técnica era exactamente igual cuando pretendíamos en el 2003 migrar al 2008 y aquí veremos que existe el comando ADPRE. Bueno, pues vamos a ejecutar el comando ADPRE, pero lo vamos a ejecutar, como decíamos en el post, con unas determinadas opciones. Para ello, vamos a abrir el CMD, vamos a colocarnos dentro del directorio y aquí ejecutaremos el comando ADPRE con la opción /forexprep, es decir, vamos a preparar el bosque. Le damos Enter, maximizamos para verlo mejor y nos dice que antes de ejecutar ADPRE, todos los controladores de dominio del directorio activo de Windows en el bosque deben ejecutar Windows Server 2003 o posterior. Es nuestro caso.
Así que seguimos leyendo. Va a actualizar el esquema para el bosque de Active con nombre soporte.ch usando el controlador de dominio del directorio activo maestro de esquema. Perfecto, eso es lo que decíamos antes que os creyerais. Esta operación no se puede revertir una vez completada. Es decir, una vez que hayamos preparado el esquema, no podríamos volver a la situación de esquema de Windows Server 2008. Pero por otra parte, eso no debería ser ningún problema, porque si después decidiéramos no migrar todavía, no actualizar a Windows Server 2012, podríamos seguir funcionando con el esquema ya preparado sin que eso mermara en absoluto las posibilidades de actuación del Windows Server 2008. Y por último, la acción del usuario dice si todos los controladores de dominio del bosque ejecutan Windows Server 2003 o posterior, o más adelante desea actualizar el esquema, confirme escribiendo C y luego presione Enter para continuar. De lo contrario, presione cualquier otra tecla y presionar Entrar para salir. Pues vamos a presionar C y vamos a continuar. Nos dice que la versión del esquema es la 44 y que va a actualizar el esquema hasta la versión 56. Fijaros que algunos de los mensajitos que nos ha dado al principio están haciendo referencia a Windows Server 2003. Esto es exactamente lo que ponía si hacíamos esto mismo con el ADPRE de Windows Server 2008. Vemos que va diciéndonos que los comandos se han ido completando satisfactoriamente, va modificando el esquema desde la versión que tenía hasta la versión 56. Esto, que aparentemente es muy rápido y que lo estamos viendo en tiempo real, puede tardar muchísimo más dependiendo de cuál sea el bosque, cuántos dominios tenga, cuántas máquinas, cuántos controladores de dominio haya en él, etcétera, etcétera. Y tiene una pequeña pega, y es que si esto fallara por algún motivo, por lo que debemos de asegurarnos que todas las situaciones son las propicias para ejecutar esto, una perfecta replicación, la alimentación que no falle, etcétera, etcétera. Decíamos que si esto fallara, hay un inconveniente, y es que aunque tuviéramos un backup hecho, si quisiéramos restaurar desde el backup, no se pueden restaurar versiones de esquema posteriores con un backup de una anterior. Hemos dicho que aquí tenía la 40 y tanto y la vamos a llevar a la 56. Una vez llevada a la 56, no podríamos volver hacia atrás aunque tuviéramos un backup. Esperamos que esto termine, dejamos ahí que vaya poniendo puntitos y cuando acabe continuamos. Ya ha finalizado, ADPRE nos dice que actualizó correctamente la información de todo el bosque y por consiguiente ya tenemos preparado el esquema del bosque. Todavía, para realizar la operación correctamente, nos quedarían otras opciones del ADPRE que vamos a ejecutar para que las veáis por completo. La opción podría ser ADPRE/DomainPrep, pero si hiciéramos esto, lo que haríamos sería preparar en sí el dominio y posteriormente deberíamos de preparar para que soportara las GPOs de la siguiente versión. Luego, una de las posibilidades que podemos hacer es dar directamente las dos opciones. Con eso prácticamente finalizamos toda la tarea del ADPRE. Por consiguiente, ADPRE/DomainPrep/GPPrep. Validamos. Vemos que esto es bastante más rápido. Nos dice que ADPRE actualizó correctamente la información de todo el dominio, que no se necesitan actualizaciones de los objetos de directiva de grupo GPO o que la información ya está actualizada. ADPRE no intentó volver a ejecutar de nuevo esta operación. Perfecto. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos que hacer para preparar el esquema de un bosque y de un dominio que está en Windows Server 2008, como es este el caso, o que estuviera en Windows Server 2008 R2, para que pueda soportar controladores de dominio y todo el esquema necesario de Windows Server 2012. Y eso es todo. Espero que os sirva por si alguno tenéis que realizar alguna migración o alguna actualización y en medio tuvierais que preparar el esquema. Que veáis que no es tan complicado, aunque, como os dije antes, podría llevar bastante más tiempo.